Bueno, pues muy interesante el tema, teniendo en cuenta que realmente en esta localidad se está viendo dos problemáticas principales. El uso del suelo está afectando a los trabajadores dignos de nuestra localidad, ¿sí? Los cuales pagan arriendo, pagan servicios, pagan impuestos, tienen que cumplir con unos requisitos de Secretaría de Salud, de Saicoasimpro, bomberos, pero lo único en lo que en su gran mayoría, yo diría que un 98% no cumplen, es con el uso del suelo. E infortunadamente llega la policía, los gestores de la alcaldía, llegan con su código de policía y de una vez comparendo pedagógico, ¿sí? Porque no cumplen. Pagan todo lo necesario, pero no cumplen porque en el uso de suelo no aplica su establecimiento público para el establecimiento que está funcionando en ese momento. Y es curioso porque muchos de ellos, y hemos hecho digamos que un estudio, algunos de ellos sostienen sus familias con estos negocios que vienen durante muchos años y que la norma ahorita ni siquiera aplica por antigüedad de funcionamiento. Segundo, muchos de ellos tienen niños o niñas en condición de discapacidad, niños y niñas pequeños, sin condición, pero con gastos y deudas, y que infortunadamente no cumplen, ¿sí? Sellamiento, pero sigue pagando y sigue corriendo el arriendo de esos establecimientos. Entonces, sí se le debe dar como un estudio y un análisis realmente, porque ni peluquerías, ni pastelerías, está bien, hay quejas por los bares, pero hay otro tipo de establecimientos que no cumplen. Tenemos aquí en la esquina, por ejemplo, de la Octava, hay un negocio que no tiene ruido, ni siquiera prenden una grabadora, pero no cumplen. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan el derecho al trabajo? Porque si no trabajan, pues no pueden sostener ni garantizar los servicios básicos a su núcleo familiar. Eso por una parte. Segundo, el tema de alturas. Ustedes saben que pues la ciudad está creciendo de forma horizontal, ¿sí? Las viviendas grandes que existían en esta localidad han sido vendidas para edificios, conjuntos de propiedad horizontal y demás. Aquí en la localidad contamos con ya edificios casi de 15, 20 pisos, ¿sí? Pero un ciudadano hace un tercer piso, un cuarto piso o un altillo o el techo de su vivienda para que no se le entre la humedad y ahí está la multa, ¿sí? Porque la norma urbanística no permite que construyan más de 3 pisos. Entonces, ¿cómo protegen nuestros ciudadanos que pagan impuestos? Y lo que decía nuestra compañera, no impuestos baratos, son impuestos costosos, donde realmente la gente gana el mínimo y paga a veces 3, 4 veces más de lo que gana en un impuesto predial. Paga servicios costosos porque ya cobran reconexión y demás. Se cumple con, digamos, con lo que nos exige el Estado, porque al ciudadano de bien lo apergollan, pero las leyes para el delincuente y corrupto no existen, ¿sí? E infortunadamente es triste ver que aquí hay una oficina de obras y por jurídica les cobran multas de 20, 30 según lo que indica el código de policía, unos parámetros de mínimo, del mínimo, unas cuotas ahí que ya fijan ahí en el código, ¿sí? Pero no revisan que se están pagando unos impuestos, que se les está llenando la casa de humedad, que hay adultos mayores, que hay niños, que hasta a veces los roedores por el tema de humedad o los bichitos que causan enfermedades afectan la salubridad del ciudadano. Sí, yo creo que ahí tiene que haber una balanza frente al tema urbanístico, que se revise y se mire, porque hay viviendas de muchos años. Me contaba ayer una persona que él tiene desde el 2003 una construcción de 4 pisos y el techado, porque pues se le entra el agua. Esta es una zona que ustedes se pueden dar cuenta que tiene alto riesgo en ciertas partes. Entonces, tener en cuenta eso, pues porque que nos vayamos al derecho de igualdad. Si hay propiedad horizontal con 15 y más pisos, el ciudadano de bien del común, obviamente con todos sus requisitos legales, hasta cuántos pisos puede construir.
Y más aún, los que tienen una construcción de hace muchos años, les vienen a aplicar la norma hasta ahora. Hay un ciudadano citado con una construcción del 2003, que por una queja de un vecino, y le dicen, no, es que usted tiene más de 4 pisos, más de 3 pisos,